Bienvenidos una vez más. Este es el Bhagavad Gita Podcast. En este día martes 30 de abril, el último día de este mes de abril, último día de este primer cuatrimestre del año, nos encontramos sobre un verso importante y un verso citado también. Y por lo tanto muy importante, muy interesante. Hay mucho que podemos observar aquí. Vamos a leer acerca de la paz, la inteligencia, el yoga. Como dije, un verso interesante. Este es el verso 66 de la Bhagavad Gita en el capítulo 2. Así que bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nasti Buddhira Yuktasya Nacha Yuktasya Bhavanam Nacha Bhavayata Shantihir Ashantasya Kutasukam. Traducción del verso. Aquel que no está relacionado con el Supremo mediante el estado de conciencia de Krishna no puede tener ni una inteligencia trascendental ni una mente estable, sin lo cual no hay posibilidad de encontrar la paz. ¿Y cómo puede haber felicidad alguna sin paz? Vamos otra vez. Aquella persona que no está relacionada con el Supremo, o sea, que no hace ningún yukta. En el verso se habla de alguien que es ayukta, o sea, alguien que está desinteresado del Señor Supremo, desinteresado de lo espiritual, mientras que alguien que tiene interés y hace un vínculo es conocido como un yukta, que es, este yukta es vinculado también en sentido lingüístico con yoga, que hace un vínculo la persona. Pero alguien que es ayukta, que no está vinculado, que no tiene ningún, como dije, ni siquiera tiene interés posible. Puede ser que tenga interés, pero no tiene ningún vínculo con el Señor Supremo, con lo espiritual, con su propio avance espiritual. ¿Qué sucede con esa persona? Que no puede tener inteligencia trascendental, ni tampoco una mente estable. Sin una inteligencia trascendental y sin una mente estable no es posible que uno encuentre paz. ¿Y cómo uno va a ser feliz si no tiene paz? Varios componentes aquí importantes. Como es sabido y es tan repetido, buscamos todos felicidad. Y el verso plantea estos diferentes factores que juegan su papel importante para que haya felicidad. Número 1, para que la persona tenga felicidad, tiene que estar en paz. Tiene que haber paz. Porque tal como termina el verso con esta pregunta retórica, ¿cómo puede ser posible que uno sin tener paz esté feliz? Eso no es posible. Así que primero, para conseguir felicidad, primero que todo hay que buscar paz. Ajá. Pero se necesitan dos cosas para, de acuerdo con el verso, con la ecuación que presenta este verso, se necesitan, eh, se necesita la presencia de estos dos factores para que haya paz. Y dijimos que la paz es requisito para la felicidad, es un prerequisito para la felicidad. Y se utiliza, vamos a detenernos aquí un momento para ver qué palabra se utiliza en sánscrito. Sukham es lo que se traduce como felicidad, para estar satisfecho, feliz. Sukham. Dijimos, entonces necesitamos paz. Pero para que ello ocurra necesitamos entonces, será necesario tener inteligencia, una inteligencia trascendental. Además, podemos señalar o intentar pensar en
a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia trascendental. Y aparte, necesitamos una mente estable. Vamos aquí por partes. Comencemos con la inteligencia trascendental. La inteligencia podríamos comprenderla en una de sus definiciones. La inteligencia es, digamos, una capacidad para resolver problemas. Es una de sus definiciones, la inteligencia. Aparte, también la capacidad para comprender, y claro, en la medida en la que comprendo algo que tengo enfrente, que lo entiendo, lo comprendo, pues puedo resolver. Si se trata de un problema, puedo resolverlo, y para resolverlo necesito comprenderlo. Necesito tener inteligencia para comprender los componentes de un asunto y resolverlo si se trata de un problema. Entonces, si es verdad que esto es inteligencia, aparte se ha dado aquí el calificativo de que es necesario que sea trascendental esta inteligencia. Ya no solamente de ser capaz de comprender algo o cosas, las cosas que nos suceden, sino comprenderlas desde una perspectiva más amplia, la perspectiva del alma en realidad. Es lo que plantea la Gita, que podamos observar las cosas y comprenderlas, que podamos tener la inteligencia suficiente para en cada situación tener en cuenta el factor alma, digamos, el actuar y pensar y decidir teniendo en cuenta el factor que es tan importante, no solo el factor alma, sino el factor de la dimensión espiritual. El factor, aquí cuando hablamos de dimensión espiritual incluimos al alma. Si lo que estoy tratando de analizar con mi inteligencia, si esa situación que estoy tratando de analizar incluye otras personas, incluye otros seres vivos, me incluye a mí, sin duda. No solamente analizar las implicaciones, digamos, físicas o económicas, espaciales, sino también las implicaciones, lo tocante al alma, teniendo en cuenta que estoy tratando con otros seres vivos, con otras personas, y lo que hay adentro es un alma, teniendo en cuenta que el controlador supremo es el alma suprema, el Señor Supremo, que a fin de cuentas todo está siendo controlado y supervisado por Él. Cuando incluimos en nuestro análisis intelectual de una cosa, cuando incluimos en nuestro análisis la realidad espiritual, como dije, teniendo en cuenta el alma, teniendo en cuenta la superalma, teniendo en cuenta cómo el alma diminuta siempre va a ser dependiente de la superalma, teniendo en cuenta que la superalma controla, teniendo en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de tener en cuenta al alma, vamos a adentrarnos un poco más allí, y eso incluye el tener en cuenta el alma al momento de analizar una problemática. Tener en cuenta el alma indica y supone que voy a ser consciente de que cada alma tiene su propio proceso, por ejemplo. Ser consciente de que no puedo forzar la experiencia de vida de otros. Ser consciente de que algunas personas, y todos en realidad, tanto yo que estoy envuelto en esta situación que estoy analizando, como las demás partes, todos tenemos como almas eternas experiencias previas que condicionan nuestras reacciones, que condicionan nuestros paradigmas actuales. Y con esto en mente puedo entonces tener un mejor panorama de la situación que estoy analizando, recordando que cada alma tiene su propio karma, que cada alma tiene sus cuentas de vidas enteras, de muchas vidas previas, y por esa razón actúa como actúa, por esa razón piensa como piensa, por esa razón le suceden ciertas cosas, por esa razón me está sucediendo ciertas cosas, porque estoy recibiendo muy posiblemente el resultado de algo que hice tal vez no solo en esta vida, sino en vidas anteriores. Y aquí estamos analizando ya, haciendo uso, analizando algunos factores, haciendo uso de una inteligencia trascendental, teniendo en cuenta la trascendencia al momento de analizar, como dije, una situación, una problemática determinada, teniendo en cuenta que el alma es un factor importante y las cosas que nos ocurren no pueden estar desligadas
el factor espiritual, no pueden estar desligadas del karma, por ejemplo. Y en realidad, toda la experiencia humana tiene esas dos dimensiones, la dimensión física y metafísica. Y una inteligencia trascendental fuerte, nutrida, va a ser capaz de reconocer cuál es la dimensión metafísica en todo e incluirla en sus planteamientos, incluirla en su análisis, en su esfuerzo por comprender lo que sucede. La persona con una inteligencia nutrida, inteligencia trascendental nutrida, será capaz de incluir y darse cuenta de dónde está el aspecto, la dimensión espiritual, trascendental, metafísica de esto que estoy analizando. Y así podemos verlo todo. Por ejemplo, podemos pensar en sociología y tratar de observar diferentes dinámicas en la sociedad, diferentes dinámicas psicológicas en un grupo de personas, en un país, y siempre el factor karma, como estamos diciendo, el hecho de que el alma trae consigo diferentes paradigmas que condicionan su comportamiento, eso está allí, y siempre va a estar allí. Y como dije, la dimensión metafísica, que no solamente está presente, sino que en realidad es más importante todavía que el mero análisis de la dimensión solamente física, el ser capaz de incluir esa dimensión física en mis planteamientos, en mis análisis, aquí estamos hablando ya de una inteligencia trascendental. Si yo, por ejemplo, puedo pensar en ciertos planes, puedo pensar en ciertos planes, hacer un bosquejo de ciertos planes, y puedo incluir aquí también la dimensión metafísica, puedo incluir aquí la realidad espiritual, la realidad de la relación del alma con la superalma, el control supremo. Ya simplemente aterrizando un poco más, si estoy haciendo planes para, no sé, para mudarme de ciudad, mudarme de casa, qué sé yo, cualquier tipo de planes, si tengo en cuenta, ya solamente si incluyo el hecho de que todos mis planes los puedo hacer, dibujarlos de la manera más precisa posible, pero si soy consciente de que existe la voluntad del Señor Supremo, que existe el control del Señor Supremo, si soy consciente de que hay muchas variables que no estoy teniendo en cuenta porque soy muy limitado y que al momento de querer ejecutar mis planes, al momento de que se cumplan ciertos plazos, es posible que se presenten ciertas cosas que yo no tenía en cuenta, porque la variedad es muy grande, la variedad de muchas personas viviendo al mismo tiempo y compartiendo sus experiencias, su propia cuenta de karma, digamos. Si soy consciente antes, al momento de planear, de esto que estamos hablando, del control del Señor Supremo, si soy consciente de mi situación y mi realidad limitada, a pesar de que pueda planear muy bien una acción, si soy consciente de esto, por lo menos estas dos cosas, ya estamos hablando, aunque sea en un nivel inicial, de una inteligencia trascendental. Entonces, ¿qué va a suceder? En nuestro ejemplo de planear algo y tratar de ejecutarlo, desde el momento inicial soy consciente de esa realidad trascendental, con inteligencia trascendental, soy consciente de que el control último lo tiene el Señor Supremo. Al momento de ejecutarlo y que no se dé como yo planeaba, es más probable que yo tenga paz, como el verso lo está indicando aquí. Es más probable que, haciendo uso de esa inteligencia trascendental, es posible que yo encuentre, o es más probable que yo encuentre paz, hay más probabilidad de que yo encuentre paz al momento de observar que no salieron las cosas como yo pensaba. ¿Por qué? Porque mi inteligencia trascendental me dice que hay estos otros factores en el caso del control del Señor Supremo. Es un ejemplo nada más de cómo pudiera beneficiarnos el hecho de tener una inteligencia trascendental. Eso en tanto a la inteligencia. También se habla de una mente estable. Y es algo similar. La mente estable que, como sabemos todos, existe en nosotros mismos. En el interior de cada quien existen una capacidad para percibir emociones, para
¿sí? Percibir sensaciones y una capacidad de razonar. Y todos sabemos, y parte de la madurez, digamos, consiste en reconocer esto siguiente, consiste en reconocer que no puedo simplemente ir por la vida dejándome llevar por mis puros sentimientos. No es posible. Si vivo solamente dejándome llevar por los sentimientos, por lo que siento, es posible que termine sí, en situaciones que me hagan sentir desagradable, justamente. Hace falta entonces hacer uso de la razón para, y sabemos, ¿no? Como todo, si hago solamente uso de la razón, pues también quedo limitado. Si hago uso solamente, ignoro la razón y hago uso solo de los sentimientos, pues también quedo limitado y sí, termino en situaciones no muy gratas. Entonces hace falta una mente estable también, porque las emociones, en general, todos somos más eh, un alma condicionada promedio, lo cual sería sinónimo de un ser humano promedio. Es más propenso a dejarse llevar por las emociones, por lo que es agradable, lo que es bonito, rechazar lo que es desagradable, a pesar de que lo que estoy rechazando me beneficia, pero lo rechazo porque me desagrada. Y hace falta entonces una mente estable para mantener, em, digamos, el enfoque, para mantenernos enfocados, por ejemplo. Y esto aplica para, no solamente, claro, no solamente a la vida espiritual, ¿no? Pero aplica para conseguir, trazar metas y planes y objetivos, y hace falta una mente estable para mantener el foco, mantener el norte y una vez trazado el norte, trazado el foco, de vuelta a lo que acabamos de mencionar, es más fácil mantener paz. Si yo estoy con mi norte bien marcado, si mi mente está estable y sé, haciendo uso de la inteligencia en conjunto con la mente, sé a dónde voy. Y sí, he marcado un norte y voy en esa dirección. Es más fácil entonces que encuentre paz cuando venga un revés nuevamente, si soy capaz de mantener una estabilidad mental frente a lo que siento, mis emociones, si es posible que en algún momento me sienta que desmotivado o diferentes emociones que pueden presentarse, las podríamos catalogar como desagradables. Y eso, si yo tengo una mente estable, entonces al momento de presentarse diferentes emociones desagradables, es más probable que gracias a esa mente estable yo pueda encontrar paz, pueda encontrarme en paz. ¿Por qué? Porque mi foco está trazado, mi norte, mi rumbo está trazado y mi mente no fluctúa. Eso en cuanto a emociones no muy agradables. Y lo mismo en cuanto a aquellos otros momentos de euforia, de super emoción. Y creo que todos sabemos, también parte del aprendizaje de vida consiste en que no puedo tomar decisiones cuando estoy muy contento, muy emocionado. Cuidado también con esas emociones. Cuando, sí, estoy tan de fiesta que puedo tomar decisiones que me pueden llevar también a problemas. Hace falta, una vez más, una estabilidad para mantener el foco, incluso ya no solamente cuando mis emociones son desagradables, hace falta también mantener el foco y el norte, el enfoque, cuando las emociones son muy agradables, porque también tomar decisiones en medio de esos momentos me puede traer problemas. Y para ello se requiere una estabilidad mental, una mente estable. Una vez más, con esa mente estable, yo puedo encontrar la paz, mantenerme en paz. Ahora, el verso es tan completo que nos ha llevado entonces, partiendo desde la felicidad, como la paz es requisito para estar feliz, y para conseguir paz se nos recomienda inteligencia trascendental y mente estable. Mm, Pero también nos regala, lo aterriza un poco más. Y podríamos preguntar, ok,
¿Cómo hago para conseguir una mente estable? ¿Y cómo hago para conseguir una inteligencia trascendental? Ok, el verso responde que uno tiene que volverse un yukta. ¿Qué significa un yukta? Una persona que está vinculado con el Señor Supremo. Porque una persona que está vinculada, que mantiene una relación, que mantiene un yoga, que mantiene un vínculo con el Señor Supremo, lo que sucede es que consigue una mente estable, consigue inteligencia trascendental, por lo tanto consigue paz y por lo tanto es más fácil que encuentre felicidad. Sin embargo, el verso habla de alguien que se encuentra en un estado ayukta, un estado no relacionado, desvinculado. Sí, la relación está nula, está perdida. Y dice el verso, Buddhir ayukta, que su buddhi, su inteligencia está desconectada. Está desconectada del Señor Supremo. Y Prabhupada, vamos a ver, esa es la progresión que plantea el verso. Alguien que está desconectado del Ser Supremo, no tiene inteligencia, no tiene buena estabilidad mental, por lo tanto no encuentra paz y mucho menos felicidad. Pero aquí aparece, ese es el esquema del verso. Y aquí aparece un elemento más que es agregado por ser la Prabhupada para aterrizarlo un poco más, para que las pistas se vuelvan más claras todavía. Y Prabhupada agrega esa pista en este paréntesis. Quienes están observando la pantalla lo pueden ver aquí. Prabhupada dice lo siguiente. A ver. Prabhupada traduce de la siguiente manera. Aquel que no está relacionado con el Señor Supremo, y él agrega entre paréntesis, mediante el estado de conciencia de Krishna, no puede tener inteligencia ni mente estable. Y él agrega entre paréntesis esto de estar vinculado con el Señor Supremo mediante el estado de conciencia de Krishna. Porque alguien podría decir, bueno, yo estoy relacionado con el Señor Supremo. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios. Y por el hecho de que Prabhupada entre paréntesis agrega esto de estar vinculado con el Señor Supremo, ubicarse en el estado de conciencia de Krishna, eso nos indica que no solamente bastará con simplemente creer en Dios o creer que existe algo espiritual, sino va a conseguir inteligencia trascendental y una mente estable aquella persona que busca, que hace un esfuerzo por llegar, ubicarse a ella misma en el estado de conciencia de Krishna. Y ese estado de conciencia de Krishna se consigue a través del servicio devocional amoroso. Es un cultivo, es una puesta en práctica, requiere esfuerzo de parte de la persona. Porque sí, podría dar la impresión de que, claro, yo tengo un vínculo con el Señor Supremo, alguien podría decir, estoy ya vinculado. Sin embargo, Prabhupada indica aquí, o lo deja ver entre líneas, de que para realmente tener inteligencia trascendental y una mente estable, firmes y fijas, hace falta que la persona haga un esfuerzo. Y ese esfuerzo es de mantener ese vínculo a través del servicio devocional, mantenerse realizando el servicio devocional. Para eso vamos a leer un verso. Creo que es la primera vez en todas estas sesiones de la Bhagavad Gita que vamos a leer algo vamos a traer una referencia fuera de la Bhagavad Gita. Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 2, texto 7. El verso indica lo siguiente. Por prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios, Sri Krishna, uno adquiere de inmediato conocimiento sin causa y desapego del mundo. Conocimiento sin causa y desapego del mundo. Hay muchos versos, indudablemente, que señalan esta misma idea. Y como lo que vinimos a buscar aquí es que no solamente el Bhakti propone que no solamente uno crea en Dios, sino más bien que cultive ese vínculo, porque en la medida en la que se fortalece ese vínculo, a través del servicio devocional, que si en la medida que se fortalece ese vínculo, pues entonces uno consigue más estabilidad mental, consigue más inteligencia trascendental, como que fueron los dos requisitos o los dos factores
que se recomienda en el verso de hoy para tener una paz, para conseguir paz y conseguir felicidad. Estabilidad mental, inteligencia trascendental. Y en este verso se señala esto, que por prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios, a Sri Krishna, uno va a adquirir tanto conocimiento como desapego del mundo, y ello va a traer paz, con lo cual se va a conseguir felicidad. Y como dije, hay suficientes versos en las escrituras en donde se señala esto mismo. Así es que, de momento, por el día de hoy vamos a dejar hasta aquí nuestro estudio de este verso para volver en la próxima sesión y profundizar un poco más. Vamos a leer el comentario de Srila Prabhupada en la próxima sesión. Por ahora vamos a quedarnos nada más con este vistazo general del verso, que, como dije al inicio, es un verso muy citado, ya que habla en términos prácticos. Un tema tan para todos como conseguir felicidad, ¿no? Y el vínculo que hay entre la felicidad, la paz, la mente y la inteligencia. Y este es tan genial porque es aplicable a todos, como dije. Aquí no se recomienda ni cosas como alimentarse bien o hacer ejercicio o vivir en el bosque, en la playa, en la ciudad. Ya esas son decisiones que la persona tomará con su inteligencia trascendental, con su capacidad de pensar. Pero ni siquiera consiste en cambiar de lugar, cambiarse de corte de cabello, estudiar esto, lo otro, que son cosas que podemos identificar que nos van a dar felicidad. Pero más bien el verso propone que uno pueda cultivar la inteligencia para tomar las decisiones suficientes y las decisiones apropiadas para conseguir paz, independientemente de cuál situación, en qué situación nos encontremos, porque son recursos que vamos a tener todo el tiempo, independientemente de que haya pandemia o no, que haya energía eléctrica o no, que vivamos en tal lugar o en tal otro lugar, que tengamos mucho dinero, independientemente de muchas cosas externas, alguien puede cultivar buena inteligencia y alguien puede cultivar una buena estabilidad mental. Y ellas, ambas, las puede traer a donde sea que vayan. Puede quedar inválida la persona, puede quedar en sentido físico, puede perder todo, pero a donde sea que vaya, si ha cultivado inteligencia trascendental y estabilidad en su mente, esos dos recursos los va a llevar para toda su vida, los va a llevar a todos lados. Por lo tanto, es más útil trabajar en ellos, en esos dos recursos. Y sin duda que el Bhakti va a alimentar, va a buscar que alimentemos ambas cosas, la inteligencia y la estabilidad mental. Muy bien. Como dije, por ahora lo vamos a dejar hasta allí. Que tengan una bonita noche y nos vemos en la próxima. Hare Krishna.